Era un rey poderoso, exaltado como un dios por los hombres, pero su arrogancia lo condujo a un final trágico e inesperado. En un solo instante, toda la gloria que había acumulado fue destruida de manera abrupta y terrible. Los gusanos lo consumieron ante una multitud atónita, paralizada por la impactante escena que presenciaban. Este desenlace no fue producto de acciones humanas, sino una intervención directa de la justicia divina. La mano de Dios se alzó contra aquel que osó reclamar para sí la gloria que pertenece únicamente al Señor. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido increíble como este. Este episodio, registrado en las Escrituras, sigue siendo hasta el día de hoy un poderoso recordatorio para aquellos que desafían la soberanía celestial. Ahora te adentrarás en los detalles de esta impactante historia narrada en Hechos, capítulo 12, y descubrirás cómo la muerte de este rey expuso la fragilidad del orgullo humano frente a la majestad incomparable de Dios. Herodes Agripa y era un líder notable, conocido tanto por su ambición desmedida como por su astucia estratégica. Su trayectoria como rey de Judea refleja la figura de un gobernante que buscaba complacer tanto a los romanos como a los judíos, ejerciendo su autoridad con inteligencia calculada. Como nieto de Herodes el Grande, Herodes Agripa y gobernaba con el respaldo del emperador romano y gozaba del favor de los líderes judíos, consolidando su poder en un periodo de intensas tensiones políticas y religiosas. Dentro del contexto de Hechos, capítulo 12, Herodes se presenta como un enemigo implacable de la iglesia primitiva. No solo perseguía a los cristianos, sino que también intentaba fortalecer su popularidad al tomar medidas severas contra los seguidores de Jesús. La narrativa bíblica relata que Herodes ordenó la ejecución de Santiago, hermano de Juan, con la espada, generando temor entre los discípulos y complaciendo a los líderes religiosos, quienes veían al cristianismo como una amenaza para sus tradiciones. Este acto brutal, registrado en Hechos 12:2, muestra el clima hostil en el que la iglesia primitiva luchaba por sobrevivir. Al ver la reacción positiva de los líderes judíos ante la muerte de Santiago, Herodes encontró la oportunidad de consolidar aún más su poder. Decidió arrestar a Pedro, una de las figuras más influyentes de la naciente comunidad cristiana. Su plan era claro: ejecutar a Pedro públicamente después de la Pascua, en un espectáculo que reforzaría su autoridad y complacería aún más a sus aliados religiosos. Sin embargo, este evento marcaría el inicio de una serie de acontecimientos que demostrarían el choque entre el poder terrenal de los hombres y la soberanía divina. Según Hechos 12:4, Pedro fue encarcelado bajo una estricta vigilancia, custodiado por 4 escuadrones de soldados. Esta medida reflejaba el temor que la creciente influencia del cristianismo despertaba entre los gobernantes de la época. Mientras tanto, en Cesarea, Herodes fortalecía alianzas para mantener la estabilidad en una región marcada por el conflicto. Como capital administrativa romana en Judea, Cesarea era el centro del poder político, donde se tomaban decisiones que afectaban directamente la relación entre judíos, romanos y cristianos. El reinado de Herodes Agripa aunque impresionante desde una perspectiva política, estuvo marcado por una ambición desmedida y una constante búsqueda de glorificación personal. Este trasfondo histórico nos permite comprender cómo los eventos que culminaron en su trágico final no solo evidencian su fragilidad como gobernante, sino que también exaltan el poder supremo de Dios. La narrativa bíblica crea un contraste impactante entre la autoridad terrenal de Herodes y el poder divino que se manifiesta en los momentos cruciales. Herodes, siempre sediento de reconocimiento, vio una oportunidad estratégica al aliarse con los líderes judíos en la persecución de los cristianos. Sabía que al eliminar figuras clave del movimiento cristiano, consolidaría su posición política y obtendría el favor de aquellos que veían en el cristianismo una amenaza a las tradiciones religiosas establecidas. La ejecución de Santiago fue solo el primer paso de su meticuloso plan. Su siguiente objetivo era Pedro, un símbolo de liderazgo espiritual y esperanza para la iglesia naciente. Determinado a debilitar el cristianismo, Herodes ordenó su arresto y planeó ejecutarlo públicamente, creyendo que este acto aumentaría su influencia entre las autoridades judías. Sin embargo, mientras Pedro permanecía en prisión, la iglesia no se rindió. En lugar de temer, los cristianos se unieron en oración constante, clamando por la intervención de Dios. Este momento de fe inquebrantable se destaca en Hechos 12:5. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La actitud de los creyentes reflejaba su confianza absoluta en la soberanía divina, incluso en medio de la persecución. La noche antes de su ejecución, ocurrió algo extraordinario. Pedro, encadenado entre 2 soldados, dormía profundamente cuando un ángel del Señor apareció en su celda.
Una luz celestial iluminó el lugar y el ángel tocó a Pedro, ordenándole que se levantara y lo siguiera. Las cadenas cayeron de sus manos, y Pedro fue instruido a vestirse y seguir al ángel fuera de la prisión. Hechos, capítulo 12, versículos 7 al 10, describe con detalle este momento milagroso. La liberación fue tan silenciosa y asombrosa que Pedro, en un principio, creyó que estaba soñando. Al amanecer, la desaparición de Pedro fue descubierta, causando gran confusión. Herodes, furioso y sin una explicación plausible, ordenó una investigación exhaustiva. Al no obtener respuestas, su ira se desató sobre los guardias responsables, condenándolos a muerte. Esta reacción no solo evidenciaba su frustración, sino también su impotencia ante los designios de Dios. Por más que intentara, Herodes no podía frenar los planes divinos para su iglesia. Este evento resalta el contraste entre la limitada autoridad humana y la soberanía absoluta de Dios. Mientras Herodes creía tener un control total, la liberación de Pedro demostró que ningún poder terrenal puede oponerse a la voluntad divina. Para los cristianos, este milagro significó un fortalecimiento de su fe y una confirmación de que el Señor estaba con ellos. Sin embargo, para Herodes, fue el inicio de su decadencia. Tras estos sucesos, Herodes se retiró a Cesarea, aparentemente con la intención de enfocarse en asuntos administrativos. No obstante, la sombra de su fracaso en Jerusalén lo seguía. La humillación de haber sido desafiado por el poder de Dios era innegable. Pero, en su orgullo, en lugar de arrepentirse, buscó reafirmar su dominio. Lo que no imaginaba era que su destino ya estaba sellado, y en esa ciudad experimentaría el juicio divino de manera impactante. El juicio de Dios en Cesarea. Después de los acontecimientos en Jerusalén, Herodes se estableció en Cesarea, una ciudad de gran importancia política y cultural. Construida por su abuelo, Herodes el Grande, Cesarea era el símbolo del dominio romano en Judea y funcionaba como su capital administrativa. Desde su lujoso palacio, Herodes intentó restaurar su autoridad, gravemente afectada por su incapacidad de eliminar a Pedro y debilitar a los cristianos. En ese contexto, se convocó una asamblea crucial. Los habitantes de Tiro y Sidón, dos ciudades que dependían de Herodes para el suministro de alimentos, buscaban reconciliarse con él tras un periodo de conflicto. Hechos 12:20 menciona que lograron interceder a través de Blasto, el camarero personal del rey, asegurando una oportunidad para restablecer relaciones diplomáticas. Herodes vio en este evento una ocasión perfecta para demostrar su poder. Preparó una ceremonia grandiosa, donde su imagen sería exaltada ante la multitud. El día señalado, se presentó ante el pueblo con un atuendo de impresionante magnificencia. Historiadores como Josefo relatan que su vestimenta estaba hecha de plata brillante, reflejando los rayos del sol de manera deslumbrante. La escena era de una opulencia extrema, diseñada para consolidar su prestigio y autoridad. Con postura imponente, Herodes comenzó su discurso. Su voz resonó con elocuencia en el recinto, captando la atención del público. La multitud, impactada por su majestuosidad, comenzó a exclamar en unísono: «Voz de Dios y no de hombre». Hechos 12:22. En ese momento, se cruzó un límite peligroso. La aclamación popular elevó a Herodes a una posición divina. Deslumbrados por su esplendor y su retórica, los presentes le atribuyeron un honor que solo pertenece a Dios. Sin embargo, lo más grave no fue el clamor del pueblo, sino la actitud del propio Herodes. En lugar de rechazar la blasfemia y reconocer que todo poder procede del Altísimo, él aceptó la adoración sin oposición. Silenciosamente, se complació en recibir la gloria que no le correspondía. Este fue el punto decisivo de su caída. La soberbia lo cegó, llevándolo a desafiar abiertamente la autoridad de Dios. Las Escrituras son claras en cuanto a la gloria de Dios. Yo soy el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42:8. Herodes violó este principio fundamental al aceptar un honor que debía ser exclusivo del Creador. Entonces, en un giro repentino e ineludible, el juicio divino cayó sobre él. Herodes se deleitaba en la adoración del pueblo, ignorando por completo las implicaciones de su actitud. No tenía idea de que el juicio divino estaba a las puertas. Su soberbia, alimentada por la aclamación popular,
creó el escenario perfecto para la intervención de Dios. El silencio de Herodes ante la idolatría fue la gota que colmó el vaso, preparando el camino para su caída. Este evento quedaría registrado en la historia como una prueba irrefutable de la soberanía inquebrantable de Dios. La celebración en Cesarea, repleta de esplendor y magnificencia, era incapaz de ocultar la fragilidad de un hombre que osaba desafiar la gloria divina. Su vanidad y ansias de reconocimiento lo llevaron a cruzar un límite peligroso, y lo que él pensó que era el clímax de su reinado, en realidad, fue el preludio de su ruina. Herodes, sentado en su trono rodeado del brillo efímero de su gloria terrenal, desconocía que su soberbia había llegado al límite tolerado por Dios. Si esta reflexión te ha impactado y deseas seguir profundizando en la palabra de Dios, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Así podrás recibir más enseñanzas que te ayuden a crecer en tu fe y entender el poder transformador de la justicia divina. No olvides dejar tu like y compartir este mensaje con tus seres queridos para que más personas sean tocadas por la verdad de Dios. El acto de idolatría explícita por parte del pueblo, sumado a la aceptación silenciosa de Herodes cuando fue proclamado como Dios, marcó el punto de quiebre. La justicia de Dios no se hizo esperar. Atos 12:23 narra el juicio divino con palabras contundentes. Enseguida un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. La sentencia fue tan rápida como severa. Herodes no tuvo oportunidad de arrepentirse ni de justificar sus acciones. Su castigo fue inmediato y sobrenatural, dejando claro que Dios no tolera la soberbia ni la idolatría. Antes de continuar, si este contenido ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a darle me gusta y dejar un comentario, aunque sea un simple amén. Esto nos ayuda a que este mensaje de fe y esperanza llegue a más personas. Si aún no estás suscrito, aprovecha esta oportunidad para hacerlo y activa las notificaciones. Comparte este video con tus seres queridos y no te pierdas la lista de reproducción que hemos dejado en el primer comentario y al final del video con más enseñanzas edificantes. El relato de Flavio Josefo. El historiador judío Flavio Josefo complementa el relato bíblico con detalles adicionales que intensifican el dramatismo del evento. Según su narración, mientras Herodes pronunciaba su discurso, fue repentinamente atacado por un dolor insoportable que lo hizo doblarse de agonía frente a la misma multitud que momentos antes lo había exaltado como un dios. Josefo relata que la aflicción de Herodes no fue instantánea, sino progresiva. Durante 5 días sufrió una enfermedad misteriosa y dolorosa, hasta que finalmente murió en medio de la desesperación. Este relato histórico refuerza la gravedad del juicio divino, mostrando que su castigo no solo fue inmediato, sino también innegablemente público. La imagen de Herodes siendo consumido por gusanos es simbólicamente poderosa dentro de la tradición judía. En las Escrituras, los gusanos a menudo representan la corrupción y el juicio divino. Isaías 14:11 afirma: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Este pasaje deja en claro que la caída de Herodes no solo fue física, sino también espiritual, un recordatorio irrefutable de que aquellos que se exaltan serán humillados por Dios. El contraste entre la gloria terrenal que Herodes tanto ansiaba y su vergonzoso final es una ilustración poderosa de lo que sucede cuando un hombre desafía la autoridad divina. El mismo gobernante que persiguió a los cristianos y forjó alianzas políticas en su afán de poder, terminó su vida de manera humillante y degradante, sirviendo de advertencia para todos los que fueron testigos de su caída. Este evento dejó una marca imborrable no solo en la historia política de la época, sino también en la comunidad cristiana. Para la iglesia primitiva, la muerte de Herodes fue una confirmación de la eficacia de la oración y de la protección divina sobre los creyentes. Para los enemigos del Evangelio, fue un recordatorio claro de que oponerse a Dios trae consecuencias ineludibles. Pablo refuerza este principio en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La multitud que presenció el trágico desenlace de Herodes quedó en estado de shock. Aquel rey que momentos antes parecía invencible, rodeado de esplendor y majestuosidad, fue reducido a un simple mortal vencido por la mano de Dios. Este evento dejó una enseñanza clara: la soberanía de Dios es absoluta, y su gloria no puede ser compartida con nadie. La soberanía de Dios fue confirmada ante todos, y lo sucedido en Cesarea resonó por toda la región,
sirviendo como un recordatorio poderoso del dominio absoluto del Creador sobre los reinos de la tierra. La muerte de Herodes en Cesarea no fue solo una manifestación de la justicia divina, sino también un mensaje inequívoco sobre la supremacía de Dios. Aquellos que participaron en la celebración no pudieron ignorar el impacto inmediato de la escena. El brillo de las vestiduras del rey, que simbolizaban luz y poder, fue reemplazado por la oscuridad de la mortalidad y la fragilidad humana. En cuestión de instantes, el hombre exaltado como un dios fue reducido a un cuerpo atormentado, víctima de la corrupción humana. Este evento sacudió profundamente al pueblo, especialmente a quienes creían en la invulnerabilidad de Herodes. La lección transmitida por Dios a través de la muerte del rey fue clara y contundente. En primer lugar, mostró que el Señor no comparte su gloria con nadie. El silencio de Herodes ante las aclamaciones del pueblo fue un acto deliberado, y su omisión tuvo graves consecuencias. En segundo lugar, el episodio reafirmó la superioridad divina sobre los poderes humanos. El Salmo 2:4 declara: «El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos». Esta escritura refleja la ironía divina. Mientras los hombres glorificaban a Herodes, Dios lo humillaba para demostrar su soberanía. Las repercusiones de la muerte de Herodes se extendieron mucho más allá de Cesarea. La noticia del evento se propagó rápidamente, llevando a líderes políticos y religiosos a reflexionar sobre su propia posición ante el Dios de Israel. Muchos comprendieron que ni los ejércitos ni las riquezas podían protegerlos del juicio divino. El acontecimiento sirvió como una advertencia poderosa de que solo Dios gobierna con autoridad absoluta sobre todas las cosas. Para la iglesia primitiva, el significado del evento fue aún más profundo. Los cristianos que habían sufrido persecución directa de Herodes encontraron en este suceso una renovación de su fe y valentía. Aquel que parecía inquebrantable fue derribado en un instante por la mano de Dios, demostrando que sus promesas eran verdaderas y que sus intervenciones eran reales. El mismo Dios que liberó a Pedro fue el que trajo justicia contra el opresor, fortaleciendo la confianza de la Iglesia en sus acciones. La muerte de Herodes también planteó interrogantes sobre los propósitos de Dios ante las aparentes injusticias. ¿Por qué permitió que Jacobo fuera ejecutado, pero intervino para salvar a Pedro y castigar a Herodes? Estas preguntas resuenan en Romanos 11:33. «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos». Aunque estas cuestiones no tienen respuestas definitivas, el evento reafirmó que Dios actúa en el momento y de la forma que considera perfecta, incluso cuando sus planes van más allá de la comprensión humana. Este juicio también expuso la fragilidad de la idolatría humana. El mismo pueblo que alabó a Herodes como un dios fue testigo de su caída de manera pública e irrefutable. El contraste entre los elogios y la posterior condenación fue una lección práctica de que la gloria humana es pasajera, mientras que la gloria de Dios es eterna. La memoria de este evento permaneció viva entre quienes lo presenciaron, convirtiéndose en un hito en la historia y un recordatorio de que Dios no tolera la soberbia. La caída de Herodes tuvo repercusiones significativas para la iglesia primitiva, que vivía bajo una intensa persecución. La muerte de un gobernante que intentó destruir la fe cristiana fue vista como una señal clara del poder y la justicia de Dios. Este acontecimiento no solo puso fin a un periodo de opresión, sino que también fortaleció la confianza de los cristianos en la protección divina. Los seguidores de Cristo, que ya habían sido testigos de la milagrosa liberación de Pedro, ahora veían nuevamente la mano de Dios en acción, esta vez trayendo justicia contra el opresor. Hechos 12:24 resume el impacto transformador del juicio de Herodes, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Este versículo encapsula la consecuencia más poderosa del evento. La iglesia, que antes era objeto de persecución, experimentó un crecimiento renovado. La muerte de Herodes no solo reveló el poder de Dios, sino que también animó a los cristianos a perseverar, sabiendo que su justicia es infalible y su fidelidad inmutable. Este acontecimiento dejó una huella imborrable no solo en la historia política, sino también en la fe de todos aquellos que presenciaron la victoria del Dios soberano sobre la arrogancia humana. Muchos, al escuchar sobre el destino de Herodes, comenzaron a respetar más a los cristianos y evitaron enfrentamientos directos con la iglesia. Esto abrió un camino para que el evangelio se predicara con menos resistencia, permitiendo que el mensaje de Cristo llegara a un número aún mayor de personas.
El episodio demostró que, incluso en medio de la tribulación, Dios actúa para cumplir sus propósitos. Romanos 8:28 declara: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La muerte de Herodes, aunque fue un acto de juicio, sirvió para glorificar a Dios y expandir su reino, reafirmando que Él sigue teniendo el control absoluto sobre todas las cosas. Este evento no solo marcó el fin de la persecución liderada por el rey, sino que también impulsó significativamente el crecimiento de la Iglesia. Aquellos que antes temían el poder humano hallaron una renovada confianza en la certeza de que Dios estaba con ellos, guiándolos y protegiendo a su pueblo. La Iglesia emergió más fuerte, convencida de que ninguna fuerza terrenal podría detener el avance del mensaje de Cristo. Herodes, que parecía imponente a los ojos de los hombres, fue humillado por Dios, demostrando que solo el Señor es el verdadero soberano. Este evento resonó profundamente en el corazón de los cristianos, recordándoles las palabras de Jesús en Mateo 16:18, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La caída de Herodes reafirmó esta promesa, animando a los discípulos a seguir firmes en su misión. Más allá del impacto en la iglesia, el juicio de Herodes también dejó una marca significativa entre aquellos que estaban fuera de la comunidad cristiana. Muchos, al enterarse de su muerte repentina y del contexto de idolatría que lo rodeaba, comenzaron a reflexionar sobre sus propias vidas y creencias. Gobernantes y líderes religiosos, temiendo sufrir el mismo destino, empezaron a respetar más el mensaje del Evangelio y evitaron conflictos directos con los cristianos. Este temor abrió nuevas oportunidades para que la palabra de Dios fuera proclamada con menos oposición, alcanzando a un número aún mayor de personas. La rápida expansión del Evangelio, impulsada por la caída de Herodes, demuestra que Dios utiliza incluso momentos de juicio para cumplir sus propósitos. Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas contribuyen para bien de aquellos que aman a Dios y han sido llamados según su propósito. Así, la muerte de Herodes, más que un acto de castigo, se convirtió en un punto de inflexión para la propagación del mensaje de redención y amor divino. La iglesia primitiva, fortalecida por estos acontecimientos, se volvió más audaz en la proclamación del Evangelio. El miedo a la persecución fue reemplazado por una confianza inquebrantable en la protección y el plan de Dios. Cada nuevo converso simbolizaba una victoria sobre las tinieblas, y la muerte de Herodes consolidó la certeza de que Dios permanece vigilante y listo para actuar en el momento preciso. Mientras tanto, la reputación de los cristianos crecía, y su testimonio de fe inquebrantable comenzaba a ganar el respeto incluso de sus críticos. El mensaje era claro: el Dios al que servían no era solo misericordioso, sino también justo y soberano. La caída de Herodes se convirtió en un recordatorio universal de que ningún poder humano puede igualar la gloria y la autoridad del Dios Todopoderoso. Este relato nos desafía a vivir con humildad, reconociendo que todo lo que tenemos y somos depende de Dios. La gloria que Él no compartió con Herodes es la misma que nos invita a la adoración y a la sumisión a su voluntad. Como enseña Santiago 4:10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. La verdadera exaltación no proviene de la alabanza de los hombres, sino de una vida rendida a la voluntad divina. La muerte de Herodes es también un testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Incluso en medio de la persecución y de desafíos que parecen insuperables, el Señor interviene, demostrando que Él es el refugio y la fortaleza de aquellos que confían en Él. Si al leer esta palabra has sentido la presencia de Dios tocando tu corazón, sabe que Él te está llamando a una transformación profunda y verdadera. Tal vez quieras renovar tu compromiso con Él o, por primera vez, aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, el amor de Dios es infinito y está disponible para ti ahora mismo. Toma la decisión hoy y permite que transforme tu vida por completo. Declara tu fe en los comentarios escribiendo: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador. Esta declaración no solo será un poderoso acto de fe, sino también una forma de compartir este mensaje con otros que también necesitan escuchar sobre el amor transformador de Dios. Si ya has entregado tu vida a Cristo, escribe amén en los comentarios como testimonio de tu fe, para que esta palabra continúe tocando corazones y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga y que su mensaje siga transformando almas para su gloria.
Ahora, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir para que la palabra llegue a más personas.